Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo número 2, mejor conocido como Dragon Work. El equipo está conformado por Wendy Orico Chávez García, Carlos Manuel Cisneros García, Ángel de Jesús Jiménez Hernández, María Trinidad Madrigal Quintana y su servidor Maximiliano López Baeza. En este video vamos a presentar la práctica número 1, denominada tipos de movimiento, en este caso en Joint y Work, en la materia de robótica automotriz impartida por la maestra Susana Violeta Martínez. Me presento, mi nombre es Maximiliano López Baeza. El primer paso para comenzar a utilizar el robot fue conectar el transformador y posteriormente encender el panel de control y abrir la llave del aire. Lo que hicimos después fue quitar los dos paros, el que se encuentra en el teach y el del panel de control. Para comenzar a mover el robot debemos prender el teach, que tiene un botón que gira en la parte superior izquierda. Luego debes seleccionar el botón de Cord para elegir el modo de movimiento. En este caso los primeros movimientos fueron generados en Joint. Comencé a mover el robot en los diferentes ejes para tratar de llegar al tornillo. Cuando estuve cerca del tornillo, debes presionar el botón de display para abrir las dos ventanas y poder interactuar entre ellas. Aquí es para poder mover la pinza, abrirla y cerrarla. Posteriormente, lo único fue llevar el tornillo al punto correspondiente y soltarlo con cuidado para que no se cayera. Sí. Ahorita aprendemos todavía. Pa' más, Daddy. Es el tornillo 2 mat. Después retiré el robot de la posición actual para que uno de mis compañeros siguiera con la práctica y moviera el siguiente tornillo. Mi nombre es Wendy Yuriko Chávez García y en mi caso a mí me tocó mover el segundo tornillo de igual manera en el modo joint. Lo primero que realicé fue tratar de acercar poco a poco en las 6 diferentes coordenadas el brazo robótico hacia el tornillo, tratando de no pegar o tirar este. Una vez que las pinzas del robot estuvieron más cerca del tornillo, busqué la mejor posición para poder tomar el tornillo entre las pinzas sin tirar este en el proceso. Una vez que fue seguro tomar el tornillo entre las pinzas, en el Teach me cambié de pantalla para de esta manera poder cerrar las pinzas con F5 y de esta manera mover el tornillo al punto correspondiente. Finalmente, cuando dejé el tornillo en la posición que le correspondía, procedí a sacar el robot de la posición en la que se encontraba para que alguno de mis compañeros pudiera continuar con la práctica. Mi nombre es Carlos Manuel Cisneros García. Yo procedí a seleccionar el modo de movimiento llamado Word. Después acerqué el brazo al tornillo.
Abrí la pinza con F4 que era ON y lo acerqué un poco más para poder tomar el tornillo. Cerré la pinza y la alejé. Y alejé el brazo de la banda. Lo dirigí hacia el otro punto donde tenía que estar el tornillo. Una vez estando cerca, procedí a bajar la velocidad del brazo y lo acerqué muy lentamente a la banda para poder colocar el tornillo en el punto indicado. Procedí a abrir la pinza nuevamente y una vez colocado el tornillo en su punto, alejé el brazo del tornillo cuidadosamente. Mi nombre es María Trinidad Madrigal Quintana. En mi turno me tocó mover el tornillo número 2 en Word. El primer movimiento fue acercarme al tornillo en X positivas para posteriormente moverme en Z negativas y con el gripe tomar el tornillo. Luego me moví en Z positivas para despegarme de la mesa. Luego me moví en X negativas para después moverme en Y positivas hasta la distancia correspondiente del tornillo número 2. Por último, me moví en Z negativas para acercarme nuevamente a la mesa y abrir el gripper para soltar el tornillo. Hola, me presento. Mi nombre es Ángel de Jesús Jiménez Hernández. Como operador del FANUC M10i, me tocó regresar el segundo tornillo a su posición original o a su posición de inicio. Esto con el movimiento Word. Recordar que dentro del movimiento Word, a diferencia del joint, solamente se mueven sus tres ejes, X, Y y Z, o como se les conoce, ejes tridimensionales o ejes universales. Estando en Word, tenemos, y es importante recordar, que antes de realizar cada uno de los movimientos es muy importante observar en qué movimiento se está trabajando para así evitar colisiones con el robot y hacer un uso adecuado del mismo, puesto que es una de las principales prácticas y la experiencia aún es muy nula por parte del operador. Es muy importante tener en cuenta que se tiene que estar viendo el teach y el robot conjuntamente para así observar la dirección en la cual el robot se está meneando y en la cual se está trabajando, puesto que no se puede realizar movimientos bruscos o de carrera, ya que podríamos colisionar o pegar a algo. Bueno, recordar que para controlar el movimiento Word es necesario tener presionado el Deadman y con la ayuda del botón Shift y los botones de los cuales nos ayudan a menear cada uno de los ejes se deben de mantener presionados, puesto que de tal modo uno de los ejes será nulo posible si no se está manteniendo el botón Shift y el botón Deadman. Dentro del Teach se miran unas teclas que tienen mencionado la X, la Y y la Z. Esas son las coordenadas del movimiento del robot en la dirección que uno quiere, ya sea positiva o negativa. Recordar que también se agregan otras 6 teclas a modo de que estas son de rotación, puesto que tenemos
X rotativa positiva o negativa, Y rotativa positiva o negativa y Z rotativa positiva o negativa, para así realizar la operación que el operador pide en conjunto y dejar el tornillo. Para abrir o cerrar el gripper, esto es necesariamente con ayuda de pantalla dividida, puesto que es mucho más fácil la utilización y la visualización al momento de la operación y que el operario trabaje de una manera más eficiente. Para abrir y cerrar el gripper se utilizaron las teclas F4 y F5. F4 para abrir y F5 para cerrar el gripper, ya sea para tomar el tornillo o dejar el tornillo dentro de la posición o del punto inicial o final en el cual se requiera trabajar. Por último, una vez terminada la práctica, el robot debe regresar a un mando home, que es su posición inicial en el origen o en un punto establecido. Este se realiza por medio de un programa establecido, pero al tener la pantalla dividida, es necesario hacer en la pantalla izquierda ya que si no nos va a dejar ejecutar el programa. Procedemos a cargar el programa con ayuda de Select y seleccionar el programa Z. Una vez teniendo el programa, hay dos formas de correr el programa. En este caso, al moverse del 1 al 3, debe presionarse el botón Shift y Forward y no dejar de presionar el Deadman hasta que el robot esté en su posición o en su posición de origen o su posición Home. Bueno, y hasta aquí se terminó la práctica. Podemos concluir que dentro de las principales características de esta práctica es muy importante tener paciencia y observar con determinación qué es lo que se está realizando, puesto que un error mínimo podríamos hacer una colisión. Estos dos tipos de movimientos son algo parecidos, ya que a diferencia del joint, como se mencionó, es una de las características que tiene es que sus servomotores se mueven independientemente. Se nos hizo mucho más fácil utilizar el Word, puesto que nada más son 3 ejes. Y sería todo de nuestra parte.